dry. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy me los traigo todo el día conmigo. Les quiero compartir todo lo que comemos mi bebé y yo. Yo tengo 5 meses de embarazo en este momento. Estoy esperando un hermoso niño y también tengo una bebé, o bueno, ya es una niña pequeña de 2 años, ya casi 2 años y medio. Además de las preparaciones para el desayuno, el almuerzo y los snacks, hoy quiero en especial cocinar la cena. Traigo una receta bien saludable, bien fácil de hacer, sobre todo bien rápida. Así que estoy bien feliz de tenerte acá, estoy feliz de que pasemos todo el día juntos. Espero que este video te motive, te inspire, te regale una que otra ideita o te acompañe en tu día. Eso es más que todo mi finalidad. Si así lo es, no olvides de regalarme un like, eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, consideras suscribirte, me encantaría tenerte en esta comunidad. Subo videos todos los lunes y viernes y no quiero que te pierdas de ninguno. Así que empecemos el día. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to. Calabazas. Este es el baile de la ensalada. A mover el cuerpo, a mover con ganas. Este es el baile de la ensalada. Mover el cuerpo. Ok, eso ya está. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Y pongo mis arepas acá en el tostador. Las dejas súper tostaditas. Así es como las comemos en mi ciudad natal, Medellín. Le ponemos mantequilla, un poquito de sal y un pedazo de queso fresco, que allá le dicen quesito. Este es el quesito, lo tengo en este contenedor en la nevera. Se lo pongo a la arepa y queda un desayuno bien completo. A Sofía le encanta. Arepa. ¡Qué delicia! Leche. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all
marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a ¿Chocolate? ¿Cómo dices? put your favorite music on, all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. Y bueno, acabando con el desayuno, les quiero contar más o menos cómo son mis desayunos en el día a día. El día de hoy, como lo vieron, desayunamos huevos con queso y espinaca. La espinaca no se la agrego siempre a los huevos, pero es una buena alternativa cuando quieres ponerle vegetales al menú de tus niños. Sofía por estos días no se ha sentido muy bien, yo tampoco. De hecho, discúlpenme si sienten que mi voz está un poco rara el día de hoy. Es porque nos estamos recuperando de un resfriado. Ya por fin nos estamos sintiendo un poquito mejor y por eso hoy es un día un poco diferente con esto de lo que estamos comiendo. Y para esto de lo que como en un día y lo que come mi familia, yo sigo dos reglas primordialmente. La primera es comer 80% natural. Más que todo, de lunes a viernes, el 80% de lo que comemos es natural. Vegetales, frutas, granos, proteínas como el pollo, el pescado, la carne. Eso trato de que primordialmente no sea procesado. Y la segunda regla, por decirlo así, que tengo es que cada comida sea balanceada, es decir, que tengo una porción de proteína, carbohidratos y grasas. Y antes de seguir, quiero aclarar que esto es lo que funciona para mí y para mi familia. No soy experta en nutrición, no soy doctora, para nada. Esto es simplemente lo que comemos nosotros. Y como sugerencia te digo, investiga más al respecto, pregúntale a tu doctor. En el desayuno, por lo general, nuestra proteína son los huevos. O también hago una mezcla de avena, eso ya lo han visto mucho en mis videos. Puedes investigar más al respecto sobre las grasas buenas. Ahora, sobre todo que estoy en embarazo, trato de consumirlas a menudo. Mis grasas buenas son el aguacate, las almendras, los frutos secos como el maní y los derivados de estos como la mantequilla de almendras o la mantequilla de maní. Esos los consumo a diario en mi dieta. El aceite de oliva también. Así, el día de hoy la proteína fueron los huevos. Y el queso también agrega un poco de proteína. Los carbohidratos fueron las arepas, que están hechas de maíz. El quesito también agrega un poquito de proteína. Así incluyo los 3 macronutrientes: proteína, carbohidratos y grasas. Y también, ahora que estoy en embarazo, me vieron consumir ese delicioso chocolate que hago en la licuadora. Haciéndolo en la licuadora es muchísimo más rápido y queda súper cremoso. Yo sé, un poco tedioso eso de tener que lavar después, pero no importa. De verdad que vale la pena. Ese chocolate colombiano es lo mejor. Y por supuesto no puede faltar en nuestros desayunos la fruta fresca. Sofía siempre consume fruta en su desayuno, almuerzo, cena, snacks. Todo el día está consumiendo fruta. Y en especial por estos días que hemos estado cansadas, resfriadas, trato de consumir un poquito más de jugo de naranja totalmente natural, en lo ideal recién exprimido. Eso nos ayuda extra con esto de la vitamina C necesaria para cuando te estás recuperando de un resfriado. Ahora voy a preparar el almuerzo. Por lo general consumimos lo que comemos la noche anterior, ya sea la pasta que hago boloñesa o cualquier plato que haga, pero el día de hoy las cosas están un poco diferentes por aquí. Como nos estamos recuperando de esto de la gripa, Sofía no ha estado comiendo bien, así que en este momento para el almuerzo me inspiré a hacerle algo que a ella le guste mucho, algo que yo sé que ella va a comer. Hola mi amor, ¿qué estás haciendo? Algo que yo sepa que ella vaya a comer al menos un poquito más. Necesito que ella consuma sus nutrientes y esas calorías, así que le voy a hacer su mac and cheese, pasta de macarrones con queso. La verdad, yo no soy amante de preparar diferentes almuerzos. Por lo general cocino una vez y de ahí comemos todos. Pero bueno, como lo dije, hoy es una ocasión especial. Ella todavía se está recuperando de su resfriado, así que mami la quiere consentir un poquito más el día de hoy. ¿Me vas a ayudar a hacer mac and cheese? ¿Quieres? Sí. Le acabo de contar que le voy a hacer su mac and cheese y ella está feliz, así que bueno, empecemos. Esta tetera lo que hace es hervir el agua de manera casi que inmediata, se demora unos 30 segundos y me ahorra muchísimo trabajo porque eso de hervir el agua a veces demora mucho tiempo. Esta es la pasta que utilizo para Sofía, coditos. Son pequeñitos y es bien fácil para ella comérselos. Nada más voy a preparar una porción para el almuerzo y de pronto una porción para el almuerzo de mañana, porque ya para la cena tenemos planes, así que... Y simplemente le agrego una pizca de sal.
haces así, pa, pa, lanza, pa, lanza. ¡Eso! Dale pues tú, ¿cómo lo trinchas? Dale. Eso. Y agua fresca, que no falte el agua fresca, ¿verdad? Y ya mi bebé se acaba de dormir, está tomando su siesta, así que voy a aprovechar este tiempo para consentirme un ratito, en especial en estos días que me siento con el resfriado. Me gusta bastante esto de preparar jugos, mezclas especiales para ayudarle a tu sistema inmune. Y en especial ahora que estoy en embarazo no puedo consumir ningún tipo de suplementos para ayudarme con esto de la gripe, del resfriado, así que voy muy de la mano con todo lo que sea natural. Me ayuda mucho de las frutas, de todo lo que sea 100% natural, y de verdad siento que hace la diferencia, nos da un poco más de energía y nos ayuda muchísimo en la recuperación. Así que vamos a hacer un jugo para el sistema inmune, y por aquí ya investigué la receta, la tengo en el refrigerador. Yo y mis listas de mezclas naturales para ayudarle al sistema inmune. Esta recetita para este jugo tiene limón, naranja, jengibre, cúrcuma, vinagre de manzana, vinagre de sidra de manzana, tiene miel, tiene canela y tiene pimienta. Así que bueno, esto va a ser parte de mi dieta el día de hoy, de lo que voy a consumir en el día. Obviamente esto no hace parte de todos los días, es simplemente cuando siento que me estoy enfermando, que me voy a enfermar o que ya me estoy recuperando, para ayudarle a mi sistema inmunológico ahora que estoy embarazada. Así que bueno, pongámonos a hacer este juguito para ayudarnos un poco por aquí. Driving around in California, looking for something to make me stay. Round and round forever, searching for something that could never get replaced. Don't need you to save me, but I just really need to be saved. Y lista, ya tengo por aquí mis frutas lavadas, cortadas. A la naranja le quité toda la cáscara. No sé por qué la receta decía que le quitara la cáscara a la naranja y que solo exprimiera los limones. No sé cuál es la diferencia, pero bueno, eso es lo que estoy haciendo. Estoy utilizando 2 limones y 2 naranjas. Estoy utilizando el doble de los ingredientes porque voy a hacer 2 porciones, una para mí y para mi esposo, que obviamente también lo necesita. Aunque él no se siente mal, hay muchas bacterias y gérmenes en el ambiente, así que bueno, es mejor prevenir. Y otra cosa, la receta llama por naranjas, pero yo solo tenía una, así que le agregué mandarinas. Cualquier cosa que tenga vitamina C sirve. La naranja completa. Como siempre, les dejo todos los detalles de esta recetita de jugo abajo en la descripción. Ahí está la lista de ingredientes y las cantidades que utilicé. Really need to be saved. I'm just so sick of waiting for any luck to come my way. Yeah. Feel good. Y una cosa súper importante que quiero mencionar, la miel que estoy utilizando es 100% miel natural. Y esto lo menciono en especial porque hay muchos productos en el mercado que son sintéticos. Así que siempre que vayas a comprar la miel, fíjate en la lista de ingredientes que diga 100% miel pura. ¿Listo? Sí, listo. Salud. Salud. El único tipo de shots que me puedo consumir en estos momentos. ¡Wow! Ginger. ¡Wow! Te despierta de una. La pimienta, el jengibre está buenísimo. Por allá está Sofía, no durmió mucho su siesta, como media hora nada más. Y es que es natural, cuando está enfermita no duerme muy bien.
Pero otra cosa que quería agregar es que si tienes el jengibre y la cúrcuma natural, es decir, la raíz en vez de los polvitos que yo ya tenía, es muchísimo mejor, obviamente. Será muchísimo más fresco y sus propiedades también estarán más potentes. Otro día me encantaría conseguirlas así frescas, naturales, pero bueno, por ahora es lo que tenemos y jugamos con lo que tenemos, obviamente. Y bueno, ya es hora de mi almuerzo. Nos levantamos tarde el día de hoy, desayunamos tarde y por eso estoy almorzando un poquito más tarde de lo normal. Y como mi desayuno estuvo tan grande, me terminé comiendo lo que Sofía no se terminó. No tengo mucha hambre, pero obviamente estoy embarazada, no puedo pasar de comer. Es súper importante tener las 3 comidas y snacks durante el día, así que me voy a preparar algo pequeño pero sustancioso que tenga los 3 macronutrientes. Es un clásico que en mi casa nunca falla, mi tostada de aguacate, delicioso. Esto puede servir de lunch o de desayuno como tú quieras. Este microondas que tengo yo sirve de microondas y de horno normal, o también puede servir de rostizador. Así solo le tengo que agregar este accesorio y puedo poner mi pan a tostar. Y por aquí rápidamente me voy a hacer un huevito frito para ponerlo encima a la tostada. Oh no, mi huevito se le quebró la yema. La idea era que la yema quedara intacta y luego la yema queda un poco blandita y queda líquida y encima cae, así es como me gusta, pero bueno. Esto es lo que tenemos el día de hoy. Yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras yo vea. Nada me rompe, no, nada me rompe. Y ahora la mejor parte, el momento de la verdad. Le faltó un poquito de sal. Nada como el agua con hielos, ahora que estoy en embarazo es lo único que me provoca tomar. Bueno, esto y agua con gas, la verdad tomo muy pocos jugos. El único jugo que a veces tomo es el jugo de naranja. Y por aquí disfrutando de mi almuerzo o de mi lunch. Obviamente esto es una porción más que todo pequeña. Como le dije, no tengo mucho apetito en este momento, desayunamos tarde. Ya saben, uno de esos días donde nos levantamos tarde, desayunamos tarde, todo el horario se corre un poco. Así que bueno, esto es más que todo como un snack grande mientras ya va cayendo la tarde y luego voy a ponerme a hacer la cena, que es la receta grande del día de hoy. Cuando tengo mucha hambre me como dos tostadas con su respectivo aguacate, su tomate y también le pongo 2 huevos y ahí sí queda una comida mucho más completa. Y lo que me gusta de este lunch o almuerzo es que tiene aguacate, bastante aguacate. Yo sola me como medio aguacate de los grandes. Y es que es muy importante esto de las grasas buenas. No lo digo yo, si estás en embarazo puedes investigar los beneficios de las grasas buenas en el embarazo. Ayuda muchísimo con el desarrollo del cerebro del bebé. El aguacate es una de ellas, así que por eso me gusta muchísimo este snack. Como la dije, es bastante completo. Ahora sí, buen provecho. Y ya terminé mi almuerzo, de hecho ya pasó un rato, pero no he recogido el reguero después del almuerzo. Mi esposo se llevó a Sofía a visitar a su abuela y yo me quedé porque todavía hay cosas que hacer acá en la casa. Quiero limpiar un poco, hacer la rutina diaria y quiero empezar a hacer la cena pronto. Así que le dije, bueno, ve tú, igual nos vamos a ver mañana sí vamos a pasar todo el día juntos. Ya que es fin de semana, pero bueno, él se llevó un rato a Sofía a que visitara a sus abuelos. Y estaba tan hermosa, por aquí nos tomamos unas fotos.
Para la cena tengo una recetita de pollo y vegetales y elegí esta receta por varias razones. La primera porque utiliza pimentones. ¿Sabían ustedes que un pimentón tiene más vitamina C que una naranja? Yo hasta hace poco lo supe y quedé bastante sorprendida. Y con esto de estar Sofía y yo resfriadas, dije es la receta perfecta. Además también la elegí porque utiliza miel. Ya utilizamos la miel el día de hoy para esto de los jugos que hicimos para el sistema inmune y hace que los vegetales sean dulcecitos, así que perfecto para Sofía, para animarla a comer más vegetales, ya que por estos días no ha estado comiendo mucho. Así que vamos a ver qué tal, espero que le guste. También pensé en otras mamás que de pronto están lidiando con esto de que sus bebés coman vegetales. Prueba de pronto a hacer esta receta, ponle miel a los vegetales. Estoy segura que eso de que sean dulcecitos los va a animar mucho. Así que bueno, por aquí tengo mi lista de cosas que necesito. Es súper fácil. Primero voy a hacer la salsita que llevan los vegetales, luego pongo a cocinar el pollo y luego ponemos a cocinar los vegetales. Por último se mezcla todo y listo está la cena. Recetas así saludables y fáciles es como me gusta a mí, así que empecemos. I might go too fast. I don't care about those limits. Y listo, por aquí tengo todos juntos mis ingredientes. Eso me ayuda muchísimo a agilizar las cosas con esto de la cocina. De vegetales voy a utilizar brócoli, zanahorias y pimentones. Utilizo pimentón amarillo y pimentón rojo, pero también puedes agregar cualquier otro vegetal que te guste. De proteína voy a utilizar pollo. Estos son contramuslos de pollo, que es lo que me gusta utilizar a mí, ya que tiene el hueso y la piel, siento que le da muchísimo más sabor. Pero si quieres un plato más fit, puedes utilizar pechugas de pollo. Y aquí tengo todos los ingredientes líquidos que voy a utilizar para hacer mi salsita que le voy a agregar a los vegetales y al pollo. Hoy estoy utilizando este caldo de pollo 100% natural, pero obviamente si tienes caldo de pollo hecho en casa, muchísimo mejor. Lo que sí no recomiendo es utilizar esos condimentos que vienen supuestamente caldo de pollo. Creo que en Colombia le dicen caldo honor, no sé, eso yo prefiero evitarlo al 100% ya que son bastante sintéticos. Es mejor utilizar el caldo en sí. Y por supuesto lo primero que voy a hacer es poner a lavar mis vegetales, y para esto de lavarlos me ayuda mucho. Este amiguito lo compré hace poco. Es un colador para el lavaplatos. Así puedes poner todos tus vegetales y ponerlos a lavar todos juntos. Es mucho más rápido el proceso. Simplemente lo pongo aquí, pongo mis vegetales y listo. Así es mucho más fácil lavarlos todos juntos. Y algo que me ha parecido también útil de tenerla es que la utilizo como canastica para recolectar las cáscaras y lo que vaya quedando de lo que voy picando de la fruta. Y a lo último simplemente desecho todo esto. Y listo, así quedan mis vegetales. Así alargaditos es como me gusta a mí, pero obviamente puedes cortarlos de la manera que quieras. Y algo que me ayuda mucho es comprar el brócoli listo, ya viene lavado. Lo único que tengo que hacer es cortarlo en pedazos más pequeños. Viene así grande y lo corto en pedazos más pequeños. Voy a empezar a cocinar el pollo. Tienes varias opciones. Si tienes pechugas de pollo, puedes cortarlo en cubitos y agregarlo a la receta. Pero como yo tengo contramuslos que tienen la cáscara y el hueso, me gusta cocinar la pieza completa. Siento que la cáscara y el hueso le dan un sabor increíble al pollo y lo mantienen bien humectado.
bien hidratado, que es como me gusta a mí. Lo único que hago al final es obviamente removerle la piel y el hueso y listo. Pero como quieras, como te sientas mejor, esto de utilizar pechuga de pollo es muchísimo más fit, por decirlo así, tiene menos grasa. Y para esa receta voy a utilizar mi sartén de hierro. Esta es para manejar altas temperaturas y me encanta para hacer este tipo de recetas, de vegetales salteados, de pollo salteado. I told myself that maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice. 'Cause out of sight and out of mind is perfect. It's so hard to decide. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I'm just a treat. Well, the taste is better. Oh, go on, chewing my bones and when he's done, he's spitting me out. I just can't help myself. One for the pain, no hesitation. Took us again, nothing can save us. Yeah, I just wanna be around you. I just wanna be three for the night, all in or nothing. Not gonna stop, dance till the morning light. I just wanna be around you. I just wanna be around you. He looks at me like I know what he's thinking, but I don't have a clue. True talent in avoiding conversation, yeah, it's almost rather cruel. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I'm just a treat. Well, the taste is better. Oh, go on, chewing my bones and when he's done, he's spitting me out. I just can't help myself. One for the pain, no hesitation. Took us again, nothing can save us. Yeah, I just wanna be around you. I just wanna be three for the night, all in or nothing. Not gonna stop, dance till the morning light. I just wanna be around you. I just wanna be around you. I just wanna be Pollo, pollo, ¿Qué estás comiendo? pollo, 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 pollo. Arroz. ¡Qué delicia! Arroz, Sí, muy bien. agua. Salud. I just wanna be around you. I just wanna be three for the night, all in or nothing. Not gonna stop, dance till the morning light. I just wanna be around you. 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 Y luego de la cena y de limpiar estamos viendo una película y como este vlog es acerca de lo que como en un día, se los tenía que incluir. Mi esposo trajo donuts, miren esto. Wow, ni siquiera sé por dónde empezar. Creo que voy a empezar con una de estas. La voy a partir a la mitad. Crazy. Están deliciosas. No saben lo feliz que esto hace a una mujer embarazada.
están. Y yo sé que eso parece mucho para 2 personas, pero no se preocupen. Mañana viene nuestra familia a visitarnos, así que bueno, ahí vamos a compartirles donuts. Pedimos una docena de donuts, así que va a estar perfecto. Llegan nuestros abuelos, los abuelos de Sofía, los primos. En fin, vamos a tener una buena cantidad de familia mañana, así que perfecto para compartirlas con ellos. Y con esta delicia en mi mano voy a terminar el vlog de hoy. Espero que este video les haya gustado y los haya acompañado, así sea un ratito en su día. Eso es más que todo mi finalidad. Espero que también te haya regalado una que otra idea. En especial si estás embarazada, me encanta conectar con ustedes de esta manera. Si así es, si este video te logró motivar así sea un poquito, no olvides regalarme un like. Eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte. Me encantaría tenerte en esta comunidad. Subo videos todos los lunes y viernes y no quiero que te pierdas de ninguno. Y bueno, ahora sí, me voy a disfrutar de esta delicia. Nos vemos en un próximo video. Chao. 'Cause out of sight and out of mind is perfect. It's so hard to decide.